En el sujeto anormal, por ejemplo, este deslinde ofrece dificultades, o sea, la persona para optar por determinada decisión tiene dificultades, porque sus desórdenes se confunden con los propios de otras funciones psíquicas. Por ejemplo, si usted tiene un problema de conciencia, difícil que pueda tener claridad para poder tomar una decisión. Si usted tiene un problema de inteligencia y no tiene una buena inteligencia, difícil que pueda escoger una decisión adecuada. Si usted tiene un problema de personalidad y este problema de personalidad no afecta la capacidad de que usted pueda tomar decisiones adecuadas, entonces estos procesos o desórdenes pueden afectar su voluntad o el proceso de la voluntad de usted. Entonces, la voluntad se ve sometida a procesos que están fuera de él, fuera de la propia decisión del proceso, y también a decisiones que el propio proceso le pide. ¿Cómo definimos la voluntad? Doctor, una consulta. Muy Sí, buenos días. Disculpe la dígame. interrupción. ¿Está grabando la clase, por favor? Sí, está grabándose en la nube. Muchas gracias. En la nube está grabándose. Sí, ahora, no sé qué sucede con el sistema, pero en la anterior teoría también se grabó y no sabemos qué ha pasado, por qué no se ha quedado grabado en la nube. Pero está ahorita grabándose en la nube. Por eso es que al inicio de la clase suspendí la grabación porque esperaba que ingresaran los alumnos y ahora que ya han ingresado un buen número, entonces he puesto el sistema para que grabe durante la exposición. ¿Ok? Esperemos que no falle el sistema. Bueno, volvemos al tema entonces. La voluntad es la capacidad de todo ser humano e incluso de los seres biológicos o animales que les mueve a hacer no cosas de manera intencionada, o sea, a hacer algo que uno lo va a provocar. Es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y elegir una conducta determinada. Esa es la voluntad. Entonces, cuando uno tiene voluntad, es una capacidad de tomar decisiones. Y para tomar esas decisiones hay determinadas etapas. En el proceso de la voluntad hay estas etapas. La primera etapa es la etapa de la tendencia, que se presenta antes del acto voluntario. Esta tendencia se manifiesta como una necesidad, una motivación, un interés o una inclinación hacia algo que al principio no se conoce conscientemente, o sea, uno se siente como que hay algo que te motiva, que te estimula a buscar alguna conducta o alguna decisión importante. Eso se llama tendencia. Y esa tendencia es inherente a todo ser humano. Cuando esta tendencia empieza a tomar forma, se llama deseo. El deseo es la toma de conciencia de los objetivos o metas y el fin que buscamos, ¿no? En el proyecto para realizar una acción o tomar una decisión. Ese es el deseo. Entonces yo tengo una tendencia, tengo un deseo, y en el deseo, por supuesto, se me van a plantar una serie de alternativas. Y esa serie de alternativas se llama deliberación. La deliberación es el tercer proceso dentro del proceso de la voluntad, donde uno analiza los conflictos de los motivos para realizar una acción o no realizarla, porque esas son las posibilidades de deliberación. Usted desea hacer algo, entonces empieza a presentar motivaciones en pro o motivaciones en contra para hacer determinada decisión o tomar una decisión no consciente. La cuarta etapa de este proceso de la voluntad es la decisión. Cuando usted elige, ¿no?, los motivos iniciales para realizar su decisión y cuáles son las metas objetivos que usted quiere alcanzar. Ahora, esta decisión no necesariamente tiene que ser proactiva. También puede ser inhibitoria, o sea, no hacerla. Por ejemplo, ¿qué puede hacer? Quiero abrazar a una chica. Es una decisión positiva, ¿no?
No, me gusta la chica, quiero darle un beso. Entonces, tengo la tendencia de atracción hacia la chica. Tengo el deseo, ¿no? Quiero abrazarla, besarla. Delibero. Si la beso, reaccionará positivo, reaccionará negativo, ¿no? Lograré mi meta, me votará y tomo la decisión. Y mi decisión puede ser positiva o inhibitoria. Puedo decir, bueno, la beso y tomo la decisión y la beso. O al contrario, puedo decir, no, las condiciones no están dadas para eso, me inhibo, no la beso por ahora y es mi decisión. Estoy ejerciendo mi voluntad, estoy tomando una elección. Y por supuesto, la última fase es la fase de la acción, que consiste en la ejecución del acto, que puede ser un acto, como volvemos a decir, hacia adelante positivo o hacia atrás inhibitorio. Pero he ejercido, ¿no?, mi voluntad, he tomado una decisión. Entonces, estos son analizando los diversos niveles de lo que es el proceso de toma de decisión y ejercicio de la voluntad. Entonces, clásicamente el acto volitivo está constituido por una etapa de concepción, una etapa de deliberación, una etapa de decisión y una etapa de ejecución. Estas son las 4 etapas del acto volitivo. Ahora, frente a estas circunstancias, nosotros tenemos también que hay alteraciones en el proceso de la voluntad. Y estos trastornos de la voluntad pueden ser cuantitativos o pueden ser cualitativos. Y entonces podemos tener, por ejemplo, un trastorno de la voluntad cuantitativo hacia arriba. Y hablamos de la hiperbulia, el exceso de voluntad o el exceso de tomar decisiones. Y dentro de este trastorno cuantitativo de hiperbulia, podemos tener 2 tipos de resultados. Una hiperbulia productiva, ¿no?, donde desarrollamos todo un proceso, un esquema, una sincronía y que lleva a resultados, ¿no?, adecuados. Una hiperbulia improductiva, donde desarrollamos una serie de ejercicios voluntarios, pero que no tienen ningún sentido o no tienen ninguna finalidad o no nos sirve para avanzar o crecer. Entonces tenemos trastornos cuantitativos hacia arriba, hiperbulia, productivos o improductivos. Hay mucha gente que puede ser muy activa, pero no produce nada. Ese es el problema. Por el contrario, también podemos tener una alteración de la voluntad de tipo cuantitativo en lo que se llama la disminución de la capacidad de tomar decisiones o actuar. O sea, la disminución de la voluntad. Y eso se llama hipobulia. La hipobulia entonces es una disminución en la capacidad de tomar decisiones o actuar, que puede expresarse o asociarse, ¿no?, a alteraciones impulsivas que pueden ser, del punto de vista, impulsos irresistibles, o sea, no los puede controlar, no tienen control, se expresan espontáneamente y sin control, en forma insensata, o sea que no tiene una finalidad el impulso, no tiene una secuencia, un orden, no una consecuencia ordenada, o puede ser un impulso irresistible sistemático, o sea que tiene una serie de pasos que sigue progresivamente uno tras otro y que se sistematizan en un proceso como si fuera un protocolo, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿no? Y que se le llaman o le dan el nombre de manías. Cuando hablamos de abulia, podemos hacer también determinadas diferenciaciones de los tipos de abulia, ¿no? La abulia es la ausencia total
o parcial de la voluntad, del ejercicio de la voluntad. Y podemos tener algunos tipos de abulias, por ejemplo, la abulia melancólica. La abulia melancólica está sustentada en el estado afectivo depresivo. El paciente presenta un estado afectivo depresivo, melancólico, y por lo tanto hay una ausencia de capacidad para ejercer la voluntad porque el estado afectivo está venido a menos. Y entonces, como no hay motivaciones, no hay estímulos, no hay un sentimiento de placer por la vida, la persona no toma decisiones y el estado de la melancolía impide el ejercicio de la voluntad. ¿Ok? Tenemos la abulia esquizofrénica. En la abulia esquizofrénica, lo que hay es una alteración en el área del pensamiento, y al alterarse esta área del pensamiento, la persona entonces no tiene capacidad para tomar decisiones y ejercer su voluntad. Esta abulia esquizofrénica conlleva pues una incapacidad de poder discernir, razonar o escoger determinadas salidas, ¿no? Lo que se llama tomar decisiones. La abulia esquizofrénica sería una incapacidad para tomar decisiones o elegir entre alternativas. Tenemos la abulia neurasténica, que se sustenta en lo que nosotros llamamos la abulia de las personas que se sienten incapaces por el grado de ansiedad que los domina o la inmadurez para poder discernir adecuadamente, ¿no? Tomar una decisión adecuada. Son, por ejemplo, aquellas personas que con gran facilidad se fatigan y que siempre están con ese síndrome de eso cansa, ¿no? Eso fatiga. No puedo tomar decisiones porque me fatigo con facilidad. Y entonces, la abulia neurasténica está relacionada precisamente a ese estado de astenia, de cansancio aparentemente moral, ¿no? O cansancio neurótico, más que físico, que hace que la persona se siente incapaz de poder discernir y tomar una decisión en un momento determinado. Tenemos la abulia catatónica. En la abulia catatónica lo que uno encuentra principalmente es un apagamiento total de todos los procesos de desarrollo de la voluntad. El ser humano se convierte en una especie de robot, pero congelado, que no puede moverse para nada. O sea, no puede ejercer su voluntad. El cuerpo funciona en automático, pero uno no tiene control sobre su cuerpo. La mente y el cuerpo de alguna forma están separadas. Y entonces la persona que sufre un estado catatónico ha perdido el control de su cuerpo y por lo tanto la capacidad de ejercer su voluntad. Doctor, Volvemos una entonces, pregunta. dígame. Entonces, para identificar una hipoabulia de una abulia parcial es complicado, ¿no? Porque más o menos podrían estar casi en la misma presentación. Claro, definimos abulia como una situación global, hipobulia como una situación menos intensa. Entonces, la hipobulia, ¿no? Es una situación de no ejercicio de la voluntad, pero que todavía puede tomar algunas decisiones. La abulia es una situación mucho más grande, más profunda y que compromete a todo el paciente. Entonces, él no puede tomar decisiones en global, en general, en todo. Mientras que en la hipobulia todavía hay posibilidades de poder tomar decisiones en determinadas áreas. Por eso se llama hipobulia. Es cuestión de aspecto cuantitativo. ¿Ok? Entonces, acá podemos hacer una diferenciación. Mira, la abulia es la incapacidad para realizar el acto voluntario, sea por falta de vigor, o sea, que tengas el deseo de hacerlo, de las tendencias determinantes, o sea, de las motivaciones que no te permiten culminar en una decisión adecuada, o sea por la impotencia para cumplir la decisión tomada. O sea, tú quieres tomarla, pero te sientes impotente para hacerlo. Esta abulia
puede ser fugaz y está relacionado generalmente al estado de fatiga. Cuando uno está en estado de fatiga y usted se siente cansado, no puede hacer movimiento, ¿se acuerda usted? Porque el cuerpo no le responde. Entonces, puede ser una situación fugaz por efecto de fatiga o perdurable, cuando usted está con un estado depresivo y entonces todo su sistema, ¿no? Nervioso no funciona en la forma que usted quisiera que funcionara. Está como quien dice, le han quitado la corriente eléctrica o el estímulo para hacer las cosas. Mientras que la hipobulia tiene que ver con formas secundarias, ¿no? Donde lo que hay es una disminución, una debilitación para hacer una determinada actividad o dificultad para realizar actos mayores. O sea, puede hacer actos menores, conductas menores, pero decisiones mayores se siente con dificultad para poder asumirlas. Y aquí es donde puede presentarse el automatismo, o sea, hacer las cosas en forma automática sobre la capacidad de decisión o determinación o elección de una decisión. O sea, que para ejercer la voluntad usted tiene que elegir y tomar la decisión. Pero muchas veces, en vez de eso, entra en un proceso de hacer cosas en forma automática y evitarse el conflicto de tomar la decisión. Ahora, los trastornos cualitativos de la voluntad están relacionados con lo que se llama conductas o actos. Actos compulsivos o actos impulsivos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de actos? Entre los trastornos o actos compulsivos y los actos impulsivos. Que en el caso de los trastornos cualitativos compulsivos, lo que hay es todo un proceso o un orden sistemático en la cual se va desarrollando el proceso, ¿no? El proceso se va desarrollando en etapas que llevan un orden determinado y que proveen de una situación determinada. Es un acto compulsivo. Por ejemplo, el acto de lavarse las manos, porque usted tiene temor de que le tiene miedo a contagiarse de enfermedades. Tiene la idea, ¿no? Obsesiva de que puede enfermar, ¿no? Si toca algo sucio. Y el acto compulsivo es ejecutado como una conducta, ¿no? Automática, ¿no? Para evitar este conflicto. Pero es una conducta ordenada, ¿no? Ordenada de cierta forma, o sea, tiene una cierta secuencia, un ritual. A diferencia del acto impulsivo, que es un acto espontáneo, no programado, ¿no? Y que se puede dar en cualquier momento. O sea, no tiene un momento determinado para que se dé. Mientras que en el acto compulsivo siempre puede haber la motivación de la idea obsesiva. En el acto impulsivo se presenta sin aparentemente una motivación o un estímulo que provoque el acto. El acto se realiza en forma impulsiva e irracional. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. La cleptomanía, que es el impulso de llevarse las cosas de una forma automática, sin pensar. La piromanía, el hecho de jugar con fuego, terminar haciendo incendios. Y el impulso homicida, porque usted no está deseando matar a nadie, pero de repente se le presenta el impulso y lo ejecuta, sin previamente tener ninguna conducta predeterminada, previa, que le lleve a tomar la decisión de matar, sino que se presenta en forma impulsiva, sin ninguna motivación, sin ningún pensamiento inmediato, nada, es automático, es todo nada, es una reacción todo nada. Cuando hablamos de los impulsos irresistibles insensatos, hablamos de aquellos a los cuales el sujeto se entrega pasiva y ciegamente, como un autómata, donde no sabe lo que hace, ignora el objetivo. Volvemos a decir entonces, ¿se dan cuenta? Los actos o impulsos irresistibles se presentan sin que la persona pueda prever esta circunstancia, ni que pueda tomar, ¿no? O pensar previamente para tomar una decisión. Lo hace, ¿no? Como si fuera un interruptor.
Ahora, estos impulsos irresistibles insensatos se presentan en fases agudas de alguna psicosis, así como también en ciertos cuadros neuróticos, y acompañados a veces de alguna alteración de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, en un estado neurótico de crisis de nervios, la persona puede intentar, ¿no? Golpear a alguien, y lo hace en forma, ¿no? Inmediata, irresistible y con cierto estado de conciencia confusa. Mientras que en los cuadros de psicosis, principalmente la esquizofrenia, estos impulsos irresistibles pueden presentarse en un estado de vigilia completa y un estado de lucidez, o sea, claridad de conciencia. Pero el impulso se presenta sin que la persona pueda resistirse o evitarlo. Por ejemplo, comerse la oreja de alguien, ¿no? Eh, Cuando veíamos pacientes esquizofrénicos antes del tratamiento con fármacos, había la tendencia de muchos pacientes esquizofrénicos a morder, comer, tener una conducta caníbal frente a su compañero. Y a veces mordían los lóbulos de las orejas en una forma impulsiva, irresistible e insensata. O, por ejemplo, eh, autolesionarse. Por ejemplo, hemos tenido pacientes, ¿no?, que se han sacado los ojos en un impulso irresistible insensato, sin ni siquiera habido un previo discusión interna o un diálogo interno del paciente hablando consigo mismo, me saco o no me saco el ojo. Lo hace como un impulso irresistible, insensato, sin control. A eso es lo que nosotros llamamos impulsos irresistibles insensatos. Hay los impulsos irresistibles sistemáticos, que significa de que hay, ¿no?, un proceso en el cual nosotros, ¿no?, desarrollamos una serie de pasos sostenidos, pero el impulso se da y provoca una serie de problemas, ¿no?, sociales. Por ejemplo, el consumo compulsivo de drogas, ¿no? Si uno consume una droga, llega un momento en que la droga lo controla, lo domina. De tal forma que usted le muestran la droga y usted ya no piensa en que si debe o no debe consumir. Usted se lanza de frente a coger el producto y a consumirlo. No puede detenerse ni abstenerse. La droga domina su voluntad. En el caso de la cleptomanía también es la propensión a coger objetos ajenos que no tienen que ver con la idea de que si estoy robando o no estoy robando, o que el producto que me estoy robando tenga algún valor. Es el impulso irresistible de llevarme al objeto, sin pensar en las consecuencias que va a suceder por esto, y sin darle un valor determinado a esto tampoco. O sea, porque uno dice, bueno, pues si tú tienes dinero y robas una joya, ¿para qué robas? Si puedes comprarla. Pero es el deseo o impulso irresistible lo que lo lleva a ejecutar esta conducta. Igualmente tenemos el impulso irresistible del automatismo ambulatorio, o la tendencia de algunas personas a caminar o a cambiar de lugar, a alejarse de un lugar y caminar y caminar y caminar para bajar una tensión creciente que tiene. Y eso se le llama dromomanía. Muchos pacientes hemos encontrado que tienen esa tendencia de que cuando están bajo una situación de tensión creciente, se salen de su casa y se ponen a caminar y caminan y caminan y caminan y se pueden ir caminando horas, días, ¿no?, semanas, y los encuentras caminando por alguna parte del país, por esa tendencia de automatismo ambulatorio o dromomanía. Entonces es importante que en este caso muchos de estos impulsos se van acompañados de un estado crepuscular de la conciencia. La conciencia se estrecha y la persona no se da cuenta de que lo que está haciendo no tiene un sentido adecuado y lo ejecuta en forma automática. Es el impulso automático como un robot de caminar, 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 caminar y se va caminando, ¿no?,
por kilómetros y a veces los encuentras en el camino de las carreteras o en otras provincias y los encuentras caminando. Esa es la dromomanía. La piromanía es el impulso violento de jugar con fuego. Más que de producir incendios, lo que le gusta al pirómano es jugar con el fuego, ver el fuego. El fuego para ellos es una situación estimulante, que lo induce a querer ver el fuego, ¿no? Y jugar con el fuego. Por supuesto, este problema del impulso violento a producir incendios o fuego lleva a las posibilidades de la catástrofe de incendios de casas y de lugares donde se provoca este incendio por el mal manejo del fuego. Y aquí tenemos, ¿no?, dos tipos de personalidades que pueden presentar este tipo de conductas, o dos tipos de psicopatía o trastornos de personalidad. Una personalidad activa, agresiva, que busca aniquilar, ¿no?, y provocar el incendio, ¿no? Y entonces puede tener una conducta activa y agresiva, ¿no?, y psicopática. En estos pacientes a veces hay antecedentes de conductas violentas, ¿no? Intentos suicidas, trato brutal a hombres y animales, y es una conducta poco frecuente, es un tipo de patología que no es frecuente encontrar. Sí aparecen episódicamente noticias de pirómanos, ¿no?, que se les descubre provocando incendios, pero no es una patología que sea muy frecuente de ver. El impulso homicida. El impulso homicida se diferencia de otras tendencias en el sentido de que no hay ninguna motivación ni real o imaginaria para realizar este impulso. Este impulso se presenta en forma espontánea, no programada, ¿no? Y provoca en las personas un temor enorme, ¿no?, de ese tipo de acción. Este tipo de impulso homicida se puede encontrar en pacientes esquizofrénicos, en procesos o pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, TOC, ¿no?, pensamientos obsesivos y conductas compulsivas, y en personalidades de tipo violenta. Entonces, tres tipos de cuadros en los cuales el impulso homicida se puede presentar en una forma, ¿no?, no programada, no desarrollada, no pensada. Se presenta ya, y uno lo único que ve es el acto. Tenemos también el famoso estado de estupor, ¿no? En el estado de estupor, el estupor provoca un congelamiento en la capacidad de tomar decisiones de la persona. La voluntad se ve disminuida por este estado de estupor. En el estado de estupor lo que encontramos es una falta de movimiento, una disminución de la actividad espontánea, ¿no? Y hace que la persona, ¿no?, se congele en el proceso de realizar una determinada actividad. La vida mental del paciente en estado de estupor es como si se hubiera detenido en el tiempo, congelado en el tiempo. Entonces la persona con estupor no se mueve, ¿no? No presenta una actividad espontánea, ¿no? Y a veces no expresa ni siquiera estímulos faciales, ni habla. Es como si la persona se hubiera congelado. Y el estupor se puede presentar en 4 tipos de situaciones. Hay el estupor melancólico, donde la vida mental de la persona está congelada o inhibida por el estado de depresión emocional que tiene. Entonces, como está en un estado depresivo, todo su sistema nervioso, ¿no?, está venido a menos, está disminuido. Y al estar disminuido, no puede realizar ninguna actividad, no puede ejercer ninguna acción.
y entonces está como una persona, generalmente se le describe personas, ¿no?, que están inhibidas con unas facies, ¿no?, donde se muestra un rictus de dolor o de tristeza hacia abajo, una máscara de tristeza, y la persona no realiza ningún tipo de actividad, no se mueve, no hace nada, está allí como una estatua. Y es el estupor melancólico. Otro tipo de estupor, porque hay varios tipos de estupor con las mismas características, es el estupor maníaco. En el estupor maníaco ocurre lo contrario, mientras que en el estupor melancólico la vida mental está inhibida, en el estupor maníaco es todo lo contrario. La vida mental está, ¿no?, exacerbada, está sobreestimulada. Pero el problema radica en que al estar sobreestimulada, el paciente se congela en un estado high, en un estado elevado. Tampoco puede tomar actividades porque está el elemento mental excitatorio que también lo paraliza. Y la fase que uno observa en un paciente maníaco es una fase, ¿no?, de un ritual o una fase de alegría intensa. Entonces, ustedes recordarán que el teatro tiene dos máscaras, la máscara de la tristeza y la máscara de la alegría. Igual, en el caso de un estupor melancólico, el paciente presenta la máscara de la tristeza y en el estupor maníaco, el paciente presenta, ¿no?, la máscara de la alegría. ¿Y cuál es el significado de ello? Que el paciente no puede hacer ninguna actividad porque está la carga afectiva que lo tiene sobreestimulado, que lo tiene de alguna forma congelado también desde el punto de vista motor. Tenemos también el estupor histérico, que generalmente está asociado a conductas, ¿no?, conversivas o disociativas. En el estupor histérico también se da lo mismo. Hay una falta de movimiento, una inactividad espontánea, ¿no?, y el paciente no se mueve. Pero, ¿qué es lo característico que nos puede diferenciar entre un melancólico y un maníaco y un histérico? Que si usted tiene un estupor histérico que no se mueve, lo tiene echado en cama y lo pone en una posición incómoda, o sea, lo pone, por ejemplo, de tal forma de que se va a cansar estando de un costado, usted nota que sin que usted se dé cuenta, el paciente con estupor histérico empieza a acomodar su cuerpo poquito a poquito para ponerse en una posición cómoda. Es una de las características del estupor histérico, ¿no? Pero que está relacionado con una crisis asociada a situaciones de ansiedad. O sea, el estrés, la ansiedad hace que el histérico se paralice. Es la misma reacción que, por ejemplo, los conejos asustados. No sé si ustedes habrán tenido la experiencia de ver los conejos. Un conejito. Si usted a un conejito lo asusta súbitamente, ¿qué pasa con el conejo? Se queda hecho una estatua, no se mueve. A eso se le llama estupor histérico o estupor por ansiedad. Se queda paralizado totalmente. Por último, tenemos el estupor catatónico. En el estupor catatónico, lo que nosotros tenemos son todo un síndrome de disminución de la voluntad del paciente. El paciente no puede movilizarse, no tiene control sobre su voluntad o sobre su cuerpo. El estupor catatónico, en el caso del estupor catatónico, es un estado en el cual el paciente no se mueve, no presenta actividad espontánea, ¿no?, pero tampoco es dueño de su propio movimiento. Es como si le hubieran quitado la capacidad de poder, ¿no?, desenvolverse o tener integridad en sí mismo y que él sepa lo que está haciendo. No, el paciente catatónico pierde, ¿no?, la capacidad de poder controlar su organismo, de moverlo. Otras alteraciones que tienen que ver con los aspectos, alteraciones cualitativas de la voluntad son las famosas iteraciones anormales.
Iteraciones anormales o movimientos anormales, les decimos nosotros. Movimientos que se presentan con pérdida del control por parte del que sufre este problema. La persona que sufre esta interacción anormal o este movimiento anormal no tiene control sobre el movimiento. Entonces, al no tener control, no ejerce su voluntad. Y tenemos dos circunstancias: la perseveración y la estereotipia. En la perseveración, lo que nosotros encontramos es que al haber realizado alguna actividad motora, verbal o expresiva, ¿no? Este proceso que se ha desarrollado continúa desarrollándose continuamente, o sea, no se queda o no finaliza. Por ejemplo, yo puedo perseverar movimiento de los brazos. Entonces hago un movimiento de brazos hacia adelante, ¿no? Y se supone que si he hecho un movimiento voluntario de movimiento hacia adelante, en un momento determinado ya lo tengo que dejar de hacer. Y entonces ya no sigue el movimiento. Pero en el caso de la interacción anormal, yo hago el movimiento hacia adelante y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir en una forma insensata y constante que no tiene ninguna voluntad o finalidad de hacerlo. O sea, si yo lo había usado para una determinada finalidad, por ejemplo, espantar mosquitos, y lo vuelvo a hacer continuamente, pero ya no hay mosquitos, y eso indica que yo estoy haciendo una conducta repetitiva, interactuante, anormal, perseverativa, ¿no? Persistiendo en un dinamismo continuo que no tiene ningún sentido o finalidad. O sea, he perdido el control, ¿no?, de estos movimientos. Y eso se llama perseveración. Es como ver, por ejemplo, a un paciente caminando, ¿no?, por un corredor, y usted ve al paciente levantar los brazos como si estuviera haciendo una alabanza hacia alguien, los vuelve a bajar, camina 3, 4 pasos, lo vuelve a hacer, lo vuelve a bajar, y entonces estamos viendo conductas repetitivas de actos voluntarios ejercidos, pero que han perdido la finalidad y se repiten en forma constante y eterna, al infinito. Eso se llama perseveración. A diferencia de la estereotipia, en la estereotipia la alteración está relacionado al movimiento posicional, ¿no? Hago un movimiento posicional, ¿no?, repetitivo, que tiene una función, ¿no?, o expresa alguna expresión verbal o alguna expresión gráfica, pero que se repite continuamente también. Mientras que en uno la perseveración no tiene sentido, en la estereotipia puede haber cierto sentido de movimiento y cierta conducta programada. Otra alteración cualitativa de la voluntad se expresa a través de lo que llamamos nosotros el negativismo. El negativismo es la tendencia a oponernos en forma gratuita a una orden. Ahora, o algún acto que se nos pide hacer, o algo que nosotros podemos hacer y que se nos pide y no lo hacemos. Entonces, nos negamos, se llama negativismo. Pero este negativismo no es voluntario, no es que yo tomo la decisión, bueno, tú me dices eso, pero yo quiero hacer esto otro. No, es una oposición primaria, o sea, una respuesta automática y gratuita. Y sin que usted lo piense, sin que usted analice, sin que usted tome una decisión. Eso se llama negativismo en ciertas determinadas conductas de los pacientes. Y hay dos variedades: el negativismo pasivo y el negativismo activo. Por ejemplo, si yo estoy examinando a un paciente y le digo, abra la boca, el paciente puede presentar una conducta negativista inmediata y no me obedece. Yo le digo, abra la boca, y no responde, no abre la boca.
Entonces, yo puedo decir entonces que el paciente tiene una conducta negativista o una oposición primaria y gratuita frente a mi orden. Pero entonces yo quiero determinar si ese negativismo es pasivo o es activo. ¿Cómo lo diferencio? Le digo, abra la boca, no lo abre, intento abrirle la boca yo y el paciente se deja abrir la boca. Entonces, eso se llama negativismo pasivo. No obedece la orden, pero no se opone activamente. A diferencia del negativismo activo. En el negativismo activo, lo que hay es que el paciente, usted le dice, abra la boca, el paciente no le obedece, usted intenta abrirle la boca y el paciente muerde los dientes, cierra la boca y hace todo el esfuerzo para oponerse a la acción que usted le hace. A eso se le llama negativismo activo. Junto con el negativismo se puede ir asociado lo que se llama un estado de mutismo. O sea, que el paciente tampoco nos responda frente a lo que nosotros le hablamos o le decimos. Se queda callado y no expresa ninguna palabra. A eso se le llama mutismo. Otra alteración cualitativa de la voluntad es la obediencia automática. En la obediencia automática, lo que pierde la persona es su capacidad de tomar decisiones, de pensar y poder elegir alguna alternativa. El paciente realiza las indicaciones y órdenes que usted le da en forma pasiva e inmediata y no presenta ninguna resistencia a esas órdenes. Por ejemplo, usted puede decirle, golpea tu cabeza contra la pared y el paciente automáticamente se va contra la pared y se golpea la cabeza. O sea, usted le puede ordenar cosas que le pueden hacer daño al propio paciente, pero el paciente no es capaz de discernir, ¿no? Y evitar, ¿no? Los actos de autolesión. El paciente ha perdido su voluntad y se siente irresistiblemente dominado por usted. Usted lo domina. Usted le puede decir, quítese la ropa. Y el paciente automáticamente se la quita. No protesta, no dice nada. Lo hace en automático, como si fuera un robot. Entonces eso le llamamos nosotros obediencia automática, donde el paciente realiza indicaciones u órdenes, ¿no? Y lo hace de manera pasiva e inmediata, inclusive aun cuando las consecuencias para él sean penosas, vergonzosas o dañinas. Por ejemplo, usted puede decir, agarra esta piedra y golpéate la cabeza, ¡pah! Y el paciente lo hace, agarra la piedra y se golpea la cabeza. Y cualquier persona en su sano juicio pues no haría esto porque se evitaría lesionarse o hacerse un daño. Pero no, en este caso, esta alteración de la voluntad de obediencia automática es una situación de riesgo, ¿no? Y se ha encontrado en procesos esquizofrénicos crónicos. Las reacciones en eco. Las reacciones en eco están relacionadas en que la persona reacciona frente a determinadas acciones o circunstancias como si fuera una especie de espejo. Espejo verbal, espejo, ¿cómo se llama? Motor o espejo gestual, o sea, conductual. Y a eso se le llaman reacciones en eco, donde la persona pierde su capacidad de discernir o tomar decisiones y realiza copias o reacciones que les provoca los que le están evaluando o estimulando. Acá tenemos, por ejemplo, la ecopraxia. La ecopraxia es cuando la persona que tiene el problema realiza las acciones que ve ejecutar a otra persona, por ejemplo, el entrevistador. Por ejemplo, el entrevistador puede de repente ¿no? Levantar la mano y la persona con ecopraxia hace lo mismo.
levanta la mano como si fuera una especie de doble, ¿no? Doble imagen en un espejo. Entonces, el entrevistador puede mover la cabeza y el entrevistado que tiene la ecopraxia va a hacer también el mismo movimiento de cabeza. O sea, es una reacción en eco, es como repetir el acto motor, ¿no? A través de la imitación directa de la persona que tiene el problema. Aquí lo interesante es que esa no es una imitación espontánea o voluntaria, es una imitación automática. Igual puede suceder con la ecomimia. La ecomimia es la imitación de gestos y ademanes, ¿no?, que tiene el entrevistado con el entrevistador. Por ejemplo, el entrevistador pues se puede tocar la barbilla y jalarse la barbilla como un gesto de pensar, ¿no? Estar pensando. ¿Y qué hace el entrevistado que tiene ecomimia? Hace lo mismo. Agarra su mano, pone en el mentón y hace el mismo gesto, ¿no? Como si se estuviera tocando la barbilla. Entonces, es como repetir la imagen que le está mostrando el entrevistador. Tenemos también la ecolalia, que está mucho relacionado, pues por eso se habla de eco. Si ustedes van a un lugar muy alto y empiezan a lanzar palabras, ustedes notan que las palabras regresan, ¿no?, con la misma fuerza y con las mismas palabras que usted dijo. En la ecolalia es casi igual. Es como que si el paciente se convirtiera en un centro de eco ambiental. Y entonces usted le dice, ¿cómo se llama? Y el paciente le dice, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? O sea, la persona que tiene este problema de reacción en eco funciona igual que como un eco natural y responde con las palabras que usted le pueda decir en forma de eco. Otra alteración cualitativa de la voluntad es la sugestibilidad psicopatológica. ¿Qué cosa es la sugestibilidad psicopatológica? Es la predisposición individual de las personas a ser capaces de ser sugestionados. O sea, de que alguien no provoque una sensación que haga que la otra que el paciente no se sienta dominado por esta persona que lo entrevista. O sea, la predisposición individual a, ¿cómo se llama? A que cada uno lo puedan, ¿no?, dominar, que lo puedan sugestionar, que lo puedan provocar, ¿no?, sensaciones o situaciones, ¿no?, que las vive como si fueran reales. Este tipo de sugestionabilidad que se da en muchas personas, hay personas que son muy sugestionables, pues. Es fácil que se les pueda manipular y uno los puede sugestionar y ellos se dejan sugestionar. Es muy típico en los cuadros histéricos. Los pacientes con conducta histérica tienden a ser muy sugestionables, muy teatrales, fácilmente se dejan influenciar. Y dentro de estas alteraciones de la sugestibilidad psicopatológica hay una situación que se llama de sugestión extrema, que es la famosa psicosis inducida o locura 2, llamada folie à deux. El folie à deux es la aparición de un desorden mental, generalmente de tipo paranoide, en dos personas que conviven juntas mucho tiempo. ¿Y qué encontramos? Que probablemente una de esas personas tiene un problema mental. Podría ser, por ejemplo, una psicosis paranoide, ¿no? Se siente que lo persiguen, que le quieren hacer daño, que lo quieren matar. Y entonces la persona que vive con ella tiene tal grado de emocionabilidad y adherencia emocional a esta persona que sufre esto, que cree a pie juntillas todo lo que ella está pasando. Si ella dice, me persiguen, me quieren hacer daño, me quieren matar, la persona que aparentemente debería estar sana, se sugestiona y entra en el campo de las ideas de la paranoia y dice, sí, pues te quieren matar, te quieren hacer daño, nos quieren matar a todos. Entonces entran en lo que es la psicosis compartida.
Es como dejarse, ¿no?, seducir por la psicosis de un paciente, hace que el otro paciente asuma el cuadro de psicosis como si fuera real. La forma más fácil de hacer una separación o una discriminación es separando a la pareja. Si usted separa a la pareja, va a encontrar que la que tiene el cuadro psicótico persiste con sus síntomas psicóticos, pero la que estaba siendo inducida emocionalmente para creer que existía esta psicosis y creer a pie juntillas la psicosis, empieza a perder los síntomas psicóticos porque pierde el estímulo de su gestión. Y esto es el famoso psicosis inducida o locura DOR. Y es muy frecuente, nosotros hemos visto en emergencia a veces pacientes traídos por cuadros de agitación psicomotriz con conducta psicótica aguda y que se le ve todo enfermos, igual que un cuadro esquizofrénico agudo. Usted lo interna, lo pone en sala de observación y al día siguiente, cuando lo va a revisar, no hay nada. No hay ningún síntoma. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la psicosis? Lo que pasa es que la psicosis estaba mientras estaba siendo inducida por la otra persona. Y entonces uno tiene que volver a revisar el tema y se encuentra con que el problema no es del que fue internado, que era el que tenía más síntomas o el que era más escandaloso, sino era de su pareja, que era la que estaba provocando eso y que era la verdadera enferma, la que tenía el cuadro psicótico. Igual sucede con las famosas situaciones de posesión demoníaca. No sé si ustedes habrán tenido la experiencia. Una familia completa en el norte decía que el diablo la había poseído a la familia. Y en un canal de televisión sacaron a todos los familiares, que eran más o menos como 5 o 6, todos con unas caras como si tuvieran pues una cara de posesión demoníaca. Y decían que estaban poseídos y que había que hacerles el ritual de exorcismo para quitarles el poder del diablo. A esta familia se le llevó al hospital, se les separó individualmente y se encontró que de los 5 o 6 que eran, solo uno de ellos era el que tenía el cuadro de la psicosis paranoide y de la idea de la posesión demoníaca. Y todos los demás familiares, como estaban sometidos al influjo emocional de la adherencia familiar, creían que todos estaban metidos en el mismo problema y que todos estaban siendo poseídos por la misma persona, o sea, por el demonio. Entonces, cuando los separaron, se detectó que solamente uno de ellos tenía el síndrome de posesión demoníaca, que era un cuadro de psicosis paranoide o psicosis esquizofrénica, y se le dio tratamiento y se mejoró el cuadro. Por eso, esto que es una característica de alteración de voluntad, porque la voluntad queda apagada y la persona se ve sometida a la dominancia de otro, se llama sugestibilidad psicopatológica. Es como que a ti te roban tu voluntad y otro hace que impone su voluntad hacia ti y hace y te obliga a hacer o pensar como él o actuar como él. Eso se llama sugestionabilidad psicopatológica. Doctor, disculpe, ¿se relaciona con manipulación? No, porque en la manipulación hay el aspecto consciente de la manipulación. O sea, yo te puedo manipular, pero hay un nivel de manipulación. No te puedo manipular más allá de... O sea, yo no te puedo provocar una psicosis. Te puedo manipular diciéndote cosas, ¿no? Engañándote, moviéndote, pero hay una intencionalidad frente a esto. En el caso de la sugestionabilidad patológica, no hay intenciones de beneficio alguno. No hay ningún beneficio, sino que es la capacidad que tiene una persona de poder influir sobre otra en forma, ¿no?, directa y sin ser consciente de ello. Y hacerlo participar de tu propia patología. En el caso del que sufre la patología psicótica, induce la patología psicótica en la otra persona. Y como la otra persona puede ser una persona que le tiene adherencia, que lo quiere, que se siente a gusto con él o que siente que es parte de él, entonces entra en ese sistema de compartir una patología mental. Es compartir una patología mental. Pero en el caso del que el que está siendo influido, no se da cuenta de ello.
O sea, no tiene capacidad para discernir que lo que está pasando con él está afectando su voluntad. ¿Ok? Gracias, Bien. doctor. Tenemos también los actos compulsivos. Ya habíamos dicho que los actos compulsivos son conductas, ¿no? Que se desarrollan fuera del control de la voluntad, porque usted no puede controlarlo, usted ha perdido el control de estos actos. Entonces usted no puede ejercer su voluntad, no puede decir, no, no lo voy a hacer, ¿no? Porque si se me viene la idea de que tengo la mano sucia, bueno, pues me lavaré. ¿Lo hago ahora? Pues lo haré en 30 minutos, 40 minutos, no tengo problema, yo puedo esperar. En el acto compulsivo no. En el acto compulsivo se presenta la idea y automáticamente ya tienes que, se dispara automáticamente el acto, sin ningún tipo de discernimiento, separación, ¿no? Para evitarlo. Si hay lucha, la persona puede luchar contra el impulso de lavarse. No, ¿para qué me voy a lavar si no, no necesito lavarme? Pero el impulso lo lleva a ejecutar el acto contra su propia decisión de no querer hacerlo. Y a eso se le llama acto compulsivo. El acto compulsivo está asociado generalmente a pensamientos obsesivos, o sea, ideas, imágenes o impulsos mentales que entran en la cabeza de uno y hacen que la persona, ¿no?, reciba estas ideas sin poder evitarlas que ingresen a su cabeza, a su atención, y no las puede quitarse, sacarlas de su cabeza. Al presentarse estas ideas, la persona se siente en un estado de ansiedad intensa y angustia que tiene que buscar una solución a esto. Y la solución es hacer el ritual o el acto compulsivo, que es una conducta repetitiva, ¿no? Ordenada, por eso se llama estereotipada. ¿Por qué? Porque tiene un orden determinado que lleva para que sea, es estereotipada porque tiene un orden determinado que se repite y una y otra vez. Se acompaña de ansiedad. El ritual lo que intenta es precisamente disminuir la ansiedad, que es lo que afecta a la persona que lo sufre, y que el propio paciente se da cuenta que es una actividad que no tiene sentido ni ninguna finalidad, que es tonto, que a veces es vergonzoso, pero que no puede dejar de hacerlo porque la ansiedad lo domina. Y si no lo hace, sufre y se siente mal. Y para evitar sentirse mal, realiza el acto compulsivo contra su voluntad. O sea, en este caso, su voluntad ha quedado, ¿no?, fuera del camino y lo hace en forma automática. Por eso es una alteración cualitativa de la voluntad. ¿Ok? Muy bien.